Buenas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a tratar un tema fundamental de física que son los vectores. Vamos a ver qué son los vectores, cómo se representan, la suma de vectores y al final vamos a hacer un ejercicio práctico que se encuentra en el libro de física universitaria de Sean Szymanski. Así que los invito a que vean el video y si les gusta no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Algunas cantidades en física como la masa, la temperatura o el tiempo solamente se la pueden describir con un número y su unidad de medida. A este tipo de magnitudes lo llamamos escalares. Por ejemplo, una masa de 10 kilogramos, una temperatura de 10 grados Celsius. De esa manera quedan totalmente definidas. En cambio, hay muchas cantidades en física que están asociadas con una dirección. Por ejemplo, la velocidad de algo no es solamente decir qué tan rápido se mueve algo, sino hacia dónde está dirigido. A este tipo de magnitudes como la velocidad o la fuerza se la denominan magnitudes vectoriales. Entonces, cuando a una magnitud física se describe con solamente un número y su unidad de medida, la denominamos magnitudes escalares. En cambio, a una cantidad vectorial o a una magnitud vectorial tiene tanto una magnitud, es decir, su valor numérico y su unidad de medida, así como también una dirección. Los vectores se representan mediante flechas y para representar un vector colocan una letra con una flecha arriba. Al dibujar un vector se hace una línea con una flecha. Su longitud, o sea, la longitud de la flecha, lo que me está indicando o me representa es la magnitud del vector, es decir, cuánto vale. Su orientación me indica el sentido, es decir, la dirección hacia donde se está dirigiendo esa magnitud física. Si dos vectores tienen la misma dirección, a esos vectores se dicen que son paralelos. En cambio, si tienen la misma magnitud y la misma dirección, esos vectores se los clasifican como vectores iguales, se dicen que son iguales. Son vectores opuestos si tienen la misma magnitud pero dirección contraria. Por ejemplo, si tenemos un vector A que vale 87 metros al sur, su vector opuesto, o también se lo conoce como el negativo de un vector, va a ser menos el vector A, va a ser igual a 87 metros al norte. Entonces, si tenemos dos vectores A y B, tienen direcciones opuestas, sean sus magnitudes iguales o no, decimos que son antiparalelos. Sumar vectores no es como sumar números normales. Por ejemplo, hay diferentes métodos para realizar sumas de vectores. Vamos a ver uno de ellos, que es el método del triángulo, donde se dibuja el primer vector y se coloca la cola del segundo vector en la punta del primero. Por ejemplo, si tenemos un vector A y unimos el vector B con la punta del primero, trazar su resultante, que sería el vector C. Otro método para sumar vectores es el método del paralelogramo, donde en este método se dibujan ambos vectores desde el mismo punto, desde el mismo origen. El vector A, el vector B, y se traza una diagonal, el vector C, y se construye un paralelogramo. Entonces el vector C va a ser igual al vector A más al vector B. El signo más lo que me está indicando es que sumar dos vectores o dos cantidades vectoriales requiere un proceso geométrico. No es lo mismo sumar dos cantidades escalares, como por ejemplo 2 más 3 igual a 5, no. En este caso tenemos que aplicar, como nos forma un paralelogramo, debemos aplicar razones trigonométricas para resolverlo. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice: una esquiadora de fondo viaja 1.00 kilómetros al norte y luego 2.00 kilómetros al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida? Entonces, el primer paso es identificar el problema.
El problema trata de una suma vectorial ya que nos da dos desplazamientos y los desplazamientos son magnitudes vectoriales. Sacamos los datos de estos ejercicios y tenemos que el desplazamiento de 1 es 1.00 kilómetros al norte y el desplazamiento de 2 es 2.00 kilómetros al este. Nos pide el desplazamiento total. Entonces dr va a ser nuestro desplazamiento total resultante, que tendrá una distancia y una dirección, que es la que tenemos que averiguar. Nuestro segundo paso es plantear el problema. Con referencia a los puntos cardinales, hacemos una gráfica de los desplazamientos. El desplazamiento que va al norte es de 1, que vale 1.00 kilómetros. Luego tenemos el segundo desplazamiento de 2, que va al este, que vale 2.00 kilómetros. Y ahí podemos trazar nuestro desplazamiento resultante. Unimos y formamos el triángulo desde el punto de partida hasta la cabeza del vector de 2, trazamos nuestro vector resultante, ahí se nos forma un ángulo que va a ser la dirección con respecto al punto de partida que se dirige la esquiadora. Pasamos al paso 3 entonces, que es plantear las ecuaciones como los vectores de diagrama forman un triángulo rectángulo. Podemos ocupar para hallar la distancia, el punto de partida, el punto final, y hallar la hipotenusa, o sea, el desplazamiento resultante. Para hallar esa longitud usaremos el teorema de Pitágoras. Y para hallar la dirección con respecto al punto de partida utilizaremos la ecuación de la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ahora sí, entonces pasamos al paso 4, donde vamos a ejecutar el problema. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud del vector resultante de r. Entonces dr va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.00 al cuadrado más 2.00 al cuadrado, todo en la unidad de kilómetro, obviamente. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5.00 y esto me da un igual a 2.24 kilómetros. Hallamos también la tangente del ángulo, donde la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería de 2, sobre el cateto adyacente, que sería de 1. Entonces esto va a ser igual a 2.00 kilómetros dividido 1.00 kilómetros. Despejamos el ángulo, entonces el ángulo θ nos va a quedar igual a la tangente a la menos 1 de 2.00 sobre 1.00 kilómetros. Y esto me da un igual a 63.4 grados. Nuestro último paso será evaluar y responder. Entonces nuestro desplazamiento resultante nos dio un igual a 2,24 kilómetros con una dirección de 63.4 grados al este del norte respecto al punto de partida. Entonces hoy hemos aprendido qué son los vectores, qué son las magnitudes escalares y vectoriales, cómo se representan los vectores, cómo se suman los vectores. Y además vimos un ejercicio práctico para poner a prueba nuestros conocimientos. Así que si te gustó este video, no te olvides de darle like, de escribirme qué otros temas querés que tratemos en unas próximas clases y suscribirte al canal. Gracias.